Ok, es importante conocer primeramente que la depresión es un problema de salud pública debido a que sus connotaciones a nivel social, económico, a nivel, digamos, moral y espiritual son bastante altas. En los últimos tiempos, esta patología de la salud mental ha venido en franco ascenso debido a que, bueno, los problemas personales y los problemas que tenemos en nuestras distintas sociedades agobian de alguna manera al ser humano y produce en él un desgaste emocional primeramente que lo conlleva a padecer de esta llamada depresión. Importante conocer también cuáles son sus características principales. En primer lugar, podemos identificar que estas características se pueden desglosar en emocionales, detectando en primer lugar que hay un predominio de la emoción de tristeza como la emoción que comanda este estado patológico, al igual que por supuesto el desánimo, puede presentar irritabilidad y la falta de, digamos, de disfrute, ¿sí? Actividades que el paciente o la persona realizaba con bastante ánimo, ya esto no es así, la persona va perdiendo el ánimo y el interés de hacer cosas. Hay también predominio de algunos sentimientos de culpa y de decepción hacia sí mismo o hacia alguna persona en particular con la cual ha establecido un vínculo bastante cercano y bastante importante como para afectarlo emocionalmente. Hay también algunos síntomas cognitivos que son importantes identificar también, como el pesimismo, allí el predominio de un pensamiento catastrófico, un pensamiento negativo, que se hace ver en todas las interpretaciones y razonamientos de sus experiencias de vida. Tiene dificultades presentas de concentración, de mantener la atención en algo. También es muy importante saber que en los casos de depresión es bastante común identificar ideas de suicidio o autólisis, es decir, ideas de hacerse daño a sí mismo, los cuales son, entre otras cosas, señales de alarmas de bastante importancia a nivel clínico. ¿Ok? Puesto que lamentablemente el pronóstico de la depresión cuando es severa, cuando ya estamos hablando de una depresión bastante sostenida en el tiempo y con una amplitud de síntomas que no avanzan después de tratamiento, es lamentablemente el suicidio. Por eso que cuando estas ideas están presentes en el paciente, en las primeras señales de alarma en el que el profesional de la salud mental atiende para que, bueno, evitar, por supuesto, y salvaguardar la vida de la persona. También hay una serie de síntomas físicos, ¿verdad? Que es importante identificar también en las personas, como la alteración en el sueño, bien sea porque se produce un insomnio, que es una dificultad para conciliar el sueño, o bien sea las horas de sueño es bastante excesiva, es decir, el paciente puede muy bien dormir todo el día, un aproximado de 20 horas y apenas comer. ¿Ok? El aspecto físico en cuanto a su, digamos, lo que vemos en la persona, le podemos ver un rostro desencajado, algunas expresiones faciales y de actitud corporal, es decir, de postura, que nos hace también ver las características de la depresión en esas personas. Hay molestias físicas, por lo que también es común identificar la ansiedad dentro de este cuadro clínico. Con respecto al tratamiento, ¿qué hacer cuando una persona tiene depresión? Ok, en primer lugar, buscar la ayuda. Buscar la ayuda en los centros de salud, en los profesionales de salud mental, que estamos capacitados para primero identificar los síntomas que acabamos de hablar, de emitir un diagnóstico oportuno y un diagnóstico acertado para posteriormente acudir al tratamiento que en primera instancia y de acuerdo a la complejidad del caso, es decir, se trata de una depresión leve, moderada o severa, aplicar la medicación antidepresiva correspondiente. Dentro de esa medicación, bueno, se trabaja también con neurotransmisores que van a, en primera instancia, a mejorar el estado de ánimo, nos van a controlar los pensamientos negativos, los pensamientos obsesivos y suicidas que van a estar presentes.
y nos van a mejorar muchísimo los síntomas fisiológicos de la depresión. A la par con el tratamiento farmacológico, es muy importante que el paciente asista a la psicoterapia, es decir, reciba la atención del psicólogo, quien es entonces el profesional que se va a encargar de hacer con el paciente las adaptaciones de vida que requerirá para nuevamente retomar ese interés por su vida, ese interés por las cosas que hace, por continuar pues, en esta experiencia vital. ¿Ok? En el marco de esa atención psicoterapéutica también está la atención a la familia, lo cual es muy importante porque la familia es la que, bueno, el paciente con la que convive, hay que lidiar con ciertas cosas que la familia tiene que conocer y también apoyar, pues, puesto que también entonces, por ejemplo, en los padres o en las parejas de las personas con depresión, se genera también un estado de angustia, un estado de ansiedad y se dificulta el manejo cabal digamos, de los diferentes comportamientos que va a presentar la persona. ¿Ok? Dentro de ese abordaje psicoterapéutico, en la terapia que clínicamente se ha demostrado en las investigaciones y particularmente en la experiencia clínica, es la terapia cognitivo-conductual. Es un tipo de terapia en la que trabajamos muchísimo los pensamientos, las creencias, los esquemas mentales, las formas de razonar, de manera de ejercer cambios en las perspectivas de la vida que sean más favorables para que el paciente vuelva y se conecte con esas ganas de vivir, con esas soluciones al problema o problemas que lo llevaron a un estado depresivo. Y dentro de lo conductual de esta misma terapia, entonces animamos al paciente a que se vaya integrando a las diferentes actividades de la vida diaria, actividades de autocuidado, actividades laborales y todas aquellas, digamos, aquellos comportamientos que lo van a ayudar a que se anime y que ese estado de ánimo, que ese estado de actividad motora, ese estado de actividad cognitiva sea acorde para que pueda continuar de la mejor manera con la vida. En cuanto a la prevención de la depresión, es una, digamos, de los objetivos que a nivel de la práctica clínica en psicología siempre estamos reforzando, puesto que la depresión puede surgir de cualquier problema que tenga el paciente y que por no ser solucionado a tiempo o por sostener por mucho tiempo un malestar psicológico pueda detonarse. Entonces es importante la prevención. En este sentido te voy a referir algunos tips, ¿verdad? Que van a ayudar a cualquier persona, indistintamente sea el problema por el que transcurra o indistintamente en este momento de su vida no esté pasando por una situación similar, pero que sí lo está algún familiar, algún amigo, algún allegado, puede poner en práctica y puede obtener, de verdad, resultados favorables en el manejo de todo lo que es la conducta depresiva. El primer aspecto que tengo que referir es que tanto el paciente como los familiares de una persona con depresión deberá buscar la ayuda oportuna de la psicoterapia. Es decir, buscar inmediatamente, hay ciertos síntomas, ciertas características de las cuales ya te hice referencia, buscar esa ayuda para que sea el psicólogo no solamente el que identifique el problema y genere el diagnóstico, sino también entonces para iniciar un proceso personal en el que el paciente pueda identificar ese proceso depresivo y pueda identificar en él esos síntomas y aprenda a manejarlos y a superarlos de acuerdo a la dificultad como se presente y de acuerdo también a sus propios recursos internos, es decir, a sus características psicológicas. Se le ayuda al paciente a expresar el sufrimiento y la aceptación de ayuda en el marco de este primer encuentro con la persona, puesto que muchas veces cuando ya estamos en estados depresivos la persona suele cerrarse, se le dificulta hablar, muchas veces no entiende de dónde le viene tanta tristeza con un nivel tan alto y con una
capacidad de interferir en todo lo que hace en la vida, en sus diferentes áreas de funcionamiento. Entonces, ayudamos a ese paciente a que exprese su dolor, exprese la tristeza e identifique la causa, puesto que esa causa entonces va a ser de mucho interés para nosotros los psicólogos en el marco de buscar resoluciones psíquicas, pues. ¿Ok? Es importante también que una persona que está en estado de depresión procure mantenerse activo en sus diferentes actividades del día, es decir, que se haga cargo de su autocuidado, que cumpla sus actividades, bien sea académicas, bien sea laborales o sociales. Es decir, que se mantenga en una actividad a pesar de la emoción de tristeza que viene sosteniendo. ¿Ok? El mantenerse activo previene muchísimo el detonar la depresión desde un nivel alto. ¿Ok? También es importantísimo que la persona mantenga una dieta saludable y un sueño reconfortante. Es decir, debemos cuidar que nuestra alimentación sea en las horas adecuadas, el consumo de los nutrientes que necesitamos según nuestras edades, que ese sueño cumpla también con los requerimientos de descanso, que sea por lo menos de unas 7 u 8 horas. Importantísimo estas dos características, puesto que son las que al final detonan en el paciente los síntomas fisiológicos que son bastante difíciles de llevar. ¿Ok? Evitar también, importantísimo, evitar el consumo de alcohol y de sustancias, puesto que en su acción en el sistema nervioso central van a poner muchísimo más complejo el cuadro depresivo. ¿Ok? Otra de las acciones que nosotros sugerimos para prevenir un estado depresivo es que la persona aprenda a desarrollar estrategias de afrontamiento a sus diferentes conflictos y, digamos, situaciones no ideales en la vida. Es decir, si tenemos un problema, es importante solucionarlo a la brevedad, de manera tal de disminuir el impacto emocional y de manera de nosotros sentir como seres humanos que, bueno, que estamos viviendo en general una vida que nos gusta, una vida en la que encontramos soluciones, en la que encontramos unas formas de ser y de estar que nos es satisfactorio. ¿Ok? En ese afrontamiento, entonces la persona puede afrontar un problema, solucionarlo oportunamente y de esta manera evitar actos como mecanismos de defensa de huida o de negación, por ejemplo, que al final, al sostenerse en el tiempo, van a tener una carga importante en el cuadro depresivo. La actitud positiva es otra de las recomendaciones, mantener siempre esa actitud de positivismo en las diferentes situaciones que vive, observar que su historia es buena, que hay cosas buenas que mirar, que en el trabajo no importa que sea, digamos, rutinario, hay cosas buenas allí, que en las relaciones de pareja, a pesar de que puedan haber algunas dificultades, algunos problemas, también pueden ver cosas positivas y en las diferentes situaciones y retos que a diario nos enfrentamos y en especial los venezolanos en una realidad país que nos ha nosotros demandado unos recursos internos que se han desarrollado maravillosamente porque el venezolano es luchador y en medio de esa lucha entonces aprendemos a ver lo positivo. Cuando aprendemos a ver lo positivo en cualquier situación estamos de verdad estamos en prevención total de lo que es un cuadro de depresión o de una tristeza profunda, pues, ¿ok? Evitar el estrés innecesario, ¿sí? Tenemos que aprender a gestionar nuestra vida y nuestras actividades. Hay que aprender a entender que el estrés se gestiona, es decir, hay ciertos niveles de estrés hasta los cuales yo puedo llegar. Superar esos niveles pone a prueba mi sistema nervioso central y mi capacidad física. Es decir, que no tenemos que saturarnos de actividades o saturarnos de situaciones como un ambiente laboral difícil, como un problema con un familiar, con un problema personal
que nos genere estrés por mucho tiempo, porque eso también al final va a tener un impacto en detonar una emoción de tristeza y a partir de allí se le da campo abierto a la depresión. Bueno, y por último, no quiero dejar de mencionar que es importante que valoremos nuestros afectos, que valoremos la familia, que son nuestra principal red de apoyo en un proceso depresivo, ¿ok? Quien va a ayudar, quien va a ayudar a un paciente a salir de la depresión siempre son sus cercanos, y esos cercanos es la familia. Cuando tenemos conciencia de la importancia de la unión familiar, de saber que contamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, tíos, etcétera, eso nos da a nosotros un soporte emocional que lo podemos utilizar ante cualquier conflicto, ante cualquier dificultad por la que estemos atravesando, ¿ok? Y bueno, importante dentro de esta valoración también los amigos, ¿sí? Esa parte social que nosotros desarrollamos es también relevante que nosotros la tengamos como una red de apoyo al momento de tener algún problema, pues de los cuales podamos recibir una orientación, de los cuales también podamos, no sé, despejarnos en algún punto de nuestras rutinas y que nos ayuden a ver un problema, a analizar un problema y a buscarle una solución oportuna. Quisiera hacer un apartado muy especial en el manejo de la depresión en los pacientes que manejan una enfermedad crónica, porque ciertamente las dificultades de la enfermedad le da a nuestra constitución psicológica unas pruebas increíbles, pues, puesto que nos estamos enfrentando a un pronóstico algunas veces, bueno, bastante difícil de manejar, algunos pronósticos nada alentadores en cuanto a enfermedad se refiere, como son los procesos de cáncer, los procesos, digamos, de HIV, algunas infecciones o algunas patologías con algún órgano vital que, bueno, que lamentablemente nos exigen una atención médica y que quizás esa atención médica tiene un límite, ¿ok? ¿Qué hacer con este tipo de pacientes que manejan la enfermedad? También se trabaja lo que es la aceptación de la condición de salud, se le propicia que tenga unas rutinas de vida que le vayan a permitir a su vez vivir, o sea, disfrutar de las cosas, pero sin descuidar el cuidado que debe tener en función a esa condición. En la parte de enfermedad también trabajamos mucho lo espiritual, es decir, ayudamos a las personas a mantenerse en conexión con cualquiera sea su fe o su creencia, en conexión con esta, digamos, esta área de nosotros los seres humanos para buscar fortalezas y también soportes espirituales que en el marco del manejo de la enfermedad se puede hacer, se puede hacer maravillosamente, ¿ok? En los pacientes que manejan también unas patologías clínicas de enfermedades fisiológicas, también utilizamos la prevención y esta prevención se enfoca en el cuidado de la alimentación, del sueño, en lo que nutrimos en la mente, es decir, la información que recibe el paciente sobre su propia enfermedad, y tratamos de paliarlo con información positiva, tratamos de emocionarlo o desarrollar en él un interés por alguna actividad adicional que pueda desarrollar sin la limitación de la condición de salud, y se enfoca o nos enfocamos muchísimo en lo que es el acompañamiento familiar, el apoyo emocional y por supuesto, bueno, el apoyo psicológico que se le da en las diferentes etapas que esta enfermedad, que sea cual sea la enfermedad, va a ameritar. En especial toda esta información para los seguidores de hashtags